Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y por ahora voy a estar haciendo el ejercicio 3.6.10 de DOR. Pues el ejercicio nos pide determinar los valores de corriente IA y B y el voltaje BC que está aquí en esta figura. Pues nos piden esta corriente IA, este voltaje C y esta corriente IB. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a nombrar los nodos. Para mi primer nodo lo puedo poner desde aquí hasta acá porque no hay nada entre medio, lo puedo poner aquí al nodo A. Aquí voy a poner mi otro nodo porque hay una resistencia de por medio, nodo B, y aquí hay otra resistencia de por medio, entonces voy a poner al nodo C que va a estar hasta acá. Entonces ahora que nombré a mis nodos, lo que podría hacer es simplificar este circuito en uno equivalente. Estas resistencias están en serie, entonces las puedo juntar sumándolas directamente porque están en serie. Entonces el circuito equivalente nos quedaría la fuente de voltaje aquí, esto así, y aquí nos quedaría la resistencia equivalente, que sería la suma de las dos, de esta de 20 ohmios y esta de 30 ohmios, entonces serían 30 ohmios. Aquí teníamos 15 ohmios y aquí teníamos la fuente de voltaje de 60 voltios. Entonces, ya que tenemos todo esto, voy a nombrar otra vez a mis nodos. Ahora el nodo A puede estar arribita de acá, lo voy a poner aquí, el nodo A y el nodo A. Luego aquí hay una resistencia de por medio, entonces lo pongo al nodo B y el nodo B también puede estar aquí. Por ahora lo que puedo notar es que estas resistencias están en paralelo porque comparten los mismos nodos A y B. Entonces esto ya puedo hacer un circuito más equivalente y más simplificado. Entonces lo primero tengo que sumar estas dos resistencias, pero como están en paralelo tengo que sumar sus recíprocos. Entonces la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre la resistencia de 15 ohmios más 1 sobre la resistencia de 30 ohmios, y esto sería igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 30, serían un décimo, pero eso es igual a 1 sobre resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente sería esto que está bajito, resistencia equivalente igual a 10 ohmios. Entonces el circuito equivalente más simplificado quedaría con la fuente de voltaje esta menos más así, y aquí tendríamos la resistencia equivalente que era de 10 ohmios y teníamos 60 voltios, y por ahora mis nodos van a ser el nodo A y el nodo B. Pues ahora el circuito está en serie, entonces ya que tenemos el voltaje total y esta resistencia, lo que podríamos hacer es calcular la corriente que pasa por aquí. Entonces aquí hay una corriente con ley de Ohm, pues la corriente sería el voltaje sobre la resistencia, pero si agarramos la corriente que va de aquí a acá, entonces tenemos que considerar que el voltaje es negativo porque va de menos. Entonces ponemos que la corriente va a ser igual a menos 60 voltios sobre los 10 ohmios. Si dividimos esto nos va a quedar que es menos 6 amperios. Entonces ya que tenemos esta corriente nos podemos ir regresando a lo que vienen siendo los circuitos equivalentes superiores. Teníamos esa corriente que está aquí de menos 6 amperios, que es todo esto abarcando esto. Entonces lo que podríamos hacer ahora con esa corriente, la corriente es la misma en un circuito en serie, pero uno en paralelo es diferente. Entonces lo que podríamos hacer es calcular el voltaje que hay aquí. Para calcularlo va a ser el voltaje de A a B, aplicando ley de Ohm, esa corriente que acabamos de calcular, por la resistencia de 10 ohmios, y eso sería igual a menos 60 voltios. Entonces, para comprobar que aplicando ley de Kirchhoff de voltaje rápidamente, si empezamos desde el nodo, agarramos esta trayectoria A, B hasta A, tendríamos de A a B tendríamos los menos 60 voltios, de menos a más 60 voltios, y luego de B hasta A tendríamos esta fuente de voltaje que va de más a menos, entonces serían esos menos 60 voltios más estos 60 voltios y sería igual a 0. Entonces ya que tenemos este voltaje que está aquí, que es de A a B, este voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene, y esta resistencia equivalente era la unión de estas dos,
Entonces si nos regresamos un poquito, en estas dos se supone que tendríamos que tener el mismo voltaje, que iría de menos 60 voltios, porque están en paralelo. Entonces si consideramos eso, estas dos tienen un voltaje de menos 60 voltios. Acá tenemos nuestra corriente. Lo que podríamos hacer sería, esto sería menos 60, lo voy a poner de una vez, más 60 voltios, menos a más 60 voltios. Si lo comprobamos rápidamente con ley de Kirchhoff de voltaje otra vez, empezamos desde A y recorremos todo esto. Entonces aquí menos a más menos 60, más 60 es 0. Y si agarramos este recorrido, este más pequeño, tendríamos menos 60 voltios más 60 voltios sería 0. Entonces, ya que tenemos estos voltajes, por esa propiedad de los circuitos en paralelo, podemos obtener la corriente que encuentra aquí y la corriente que encuentra aquí. Entonces, para calcular la corriente esta que está aquí, le voy a poner el nombre IAB. Aplicando ley de Ohm, sería el voltaje sobre la resistencia, serían los menos 60 voltios sobre los 15 ohmios, y tendríamos que eso es igual a menos 4 amperios. Y luego la corriente que está aquí sería la corriente, le voy a poner corriente I2, sería igual a menos 60 voltios sobre los 30 ohmios. Esto sería igual a menos 2 amperios. Entonces ya tenemos estas dos corrientes. Ahora si nos regresamos al circuito todavía original, tendríamos que esta resistencia equivalente era la unión de estas dos que estaban en serie, y la corriente en un circuito en serie es la misma. Entonces la corriente que pasa por aquí era la última que calculábamos, la I2, que nos había dado que era menos 2 amperios. Entonces aquí le ponemos I2, es esa corriente. Entonces si quisiéramos obtener el voltaje C, ya lo podemos hacer. Tendríamos que el voltaje C sería igual, aplicando ley de Ohm, la corriente por la resistencia sería I2, que vale menos 2 amperios por los 20 ohmios de resistencia. Si multiplicamos, tendríamos que BC sería igual a menos 40 voltios. Sería una de las cosas que nos pide el problema. De hecho, el problema nos pedía IC, pero en el libro venía que era BC. Entonces pues ya calculé las dos, ¿no? Aquí teníamos el voltaje C. IC no venía explícito cuál era, pero pues supongo que era esta corriente IC. Entonces la tenemos aquí. Ahora nos faltaría calcular la corriente IA y IB. La corriente IB era esta, entonces ya tenemos esta corriente I2. Podríamos hacer, a ver, tenemos el voltaje de este, bueno, tenemos el voltaje de esto, tenemos el voltaje, podríamos calcular el voltaje de esto, que creo que no lo hemos calculado. Entonces para calcular el voltaje de BAC, este que está aquí, voy a poner aquí arribita, aplicando ley de Ohm otra vez, la corriente que es la misma, menos 2 amperios por los 10 ohmios. Tendríamos que eso es igual a menos 2 por 10, menos 20 voltios. Entonces si lo ponemos aquí, menos a más 20 voltios, entonces tendría, aquí eran menos 40 voltios. Entonces ya que tenemos este voltaje, podríamos calcular el voltaje que está aquí. Si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria de esta que está aquí hasta acá, aquí, aquí y aquí. Entonces si aplicáramos ley de Kirchhoff de voltaje, tendríamos que, lo voy a poner acá arribita, en A, B, C, A, pero esta trayectoria nomás. Entonces lo primero que tendríamos serían estos menos 40 voltios. Luego de B a C tendríamos que serían menos 20 voltios, porque la corriente fluye de esta manera y aún así nos salió negativo el voltaje. Y por último tendríamos el voltaje que estamos buscando, que le podemos poner más voltaje, le voy a poner voltaje X, que no conocemos, que es el que queremos calcular, y todo esto debería ser igual a 0. Menos 40, menos 20 serían menos 60, y pasándolo de una vez al otro lado tendríamos que el voltaje X sería de 60 voltios. Entonces aquí tendríamos 60 voltios. Ya que tenemos el voltaje y esta resistencia, podemos calcular la corriente, que es IB. Entonces IB sería igual, aplicando ley de Ohm, tendríamos que ir al voltaje sobre la resistencia, 60 voltios sobre 15 ohmios.
el voltaje va de más a menos, entonces lo ponemos positivo, sigue la misma trayectoria que la corriente. Tendríamos que esto es igual a 4 amperios. Por último, ya que calculamos, ya que tenemos I-B y tenemos I2, podemos calcular IA pues, usando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Estaba entrando, esta está saliendo y esta está entrando. Entonces lo voy a poner aquí arribita. Ley de Kirchhoff de corriente en nodo A sería igual a, está entrando una corriente IA, entonces positiva. Está entrando una corriente IB, entonces la pongo así tal cual, positiva, más 4 amperios. Y está saliendo una corriente I2. I2 nos había salido que era menos 2 amperios, pero como está saliendo es menos, lo más el menos que tenía esa corriente sería menos 2 amperios, en vez de ser igual a 0. Entonces tendríamos que 4 menos menos sería más, 4 más 2, 6. Y si lo pasamos para el otro lado tendríamos que IA sería igual a menos 6 amperios. Y ahora para comprobar, bueno, aquí ya calculamos IA, también ya tuvimos el IB y tenemos el voltaje C y la corriente IC que sería I2. Ya tenemos todos los datos que nos pide el ejercicio, entonces ahora comprobamos, podría aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en toda la malla. Entonces tendría que, lo voy a hacer aquí abajito, si empezamos desde el nodo A, tendríamos la primera menos 40 voltios, luego tendríamos menos 20 voltios, y ahora vamos hasta acá, tendríamos estos más 60 voltios, y por el final menos 40, menos 60, menos 60, más 60, pues si nos da 0, se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en toda esta malla. Si agarráramos esta más pequeña, tendríamos que, si empezamos desde el nodo A, menos 40, menos 20, más estos 60, también sería 0. Si agarráramos esta que está aquí nomás, 60, empezamos desde el nodo A, de menos a más, menos 60, más 60, 0 también. Y si aplicáramos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo, ¿cuál podríamos agarrar? Podríamos tomar, creo que este nodo que no le puse nombre, le voy a poner nodo X. Está saliendo una corriente IB, entonces la ponemos negativa, menos 4 amperios. También está saliendo una corriente IA que viene así, entonces la pongo negativa, pero ya era negativa por sí, entonces menos por menos es más, lo ponemos más 6 amperios. Y está entrando una corriente I2, I2 era menos 2 amperios, entonces más por menos es menos 2 amperios. 4 menos 4 más 6 serían 2, menos 2 sería 0, entonces también se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Y con eso pudimos comprobar que los resultados son correctos. Gracias por ver el video.